Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, no os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros, y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La primera lectura de hoy nos pone a San Pablo predicando la Antioquía de Pisidia, que no es la otra Antioquía. Habían muchas Antioquías. Y todo esto desde la invasión de Alejandro Magno, en honor sobre todo de uno de los generales, de Antíoco Epifanes, pues hicieron muchas ciudades dedicadas a Antíoco, las Antioquías. Igual que había muchas con César Augusto, muchas cesareas. Pues el caso es que esta Antioquía, que está en lo que hoy diríamos el sur de Turquía, estamos en el primer viaje apostólico que hace San Pablo y empieza la predicación como hacía al principio, que es en las sinagogas. Todavía no predica a los paganos, aunque los paganos que lo oigan, pues encantado él y entran, pero la primera predicación se hacía a los judíos en la sinagoga. Y empieza con lo que llamaríamos el querigma, o sea, la base, lo fundamental. Jesucristo despreciado, acusado falsamente, el que es el Hijo de Dios, el que de forma totalmente absurda, pero es eliminado del pueblo, y que Dios lo resucita, y que se apareció, y que somos testigos de la resurrección de Cristo. Por eso cuando tantas veces se habla, es que nadie ha resucitado de los muertos, cuidado, que esto es absurdo para un cristiano. Precisamente Cristo ha resucitado. De eso es testigo la Iglesia, y lo fue toda la Iglesia primitiva, y con ella nosotros. Cristo resucitó de entre los muertos. Y en el Evangelio de hoy se nos da la pista. El Señor, que nos empieza ya a decir que Él se va. Es verdad que esto lo dice en este capítulo de San Juan en la última cena, pero se podría entender perfectamente igual antes de la ascensión a los cielos. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí, porque Él es el Hijo de Dios, Él es Dios hecho hombre. Me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare el lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Eso encajaría perfectamente, decimos, antes de la ascensión, para que después, cuando vuelva el Señor, nos dé el lugar que Él quiere, esta estancia en el cielo, estar con Él para siempre. Señor, no sabemos dónde vas. Es que Tomás no se entera, y esto que estamos ya en la última cena, después de 3 años de predicación, pero no se enteran de lo que dice Jesús. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús nos da esta frase lapidaria, pero que es importantísima para todo cristiano. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Esta mentalidad moderna, pero que en el fondo es una mentalidad que ya viene de los gnósticos, de que todas las religiones al final se unen en una, que toda es la misma, y tonterías. Solo hay un camino para llegar a Dios de verdad, y ese camino es Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios que viene a nosotros. Él es el único camino para llegar al Padre. Él es la auténtica verdad, porque es la palabra de Dios. Y Él es la vida, porque nos da vida eterna a aquellos que creemos en Él.
Y todo esto lo vemos en esta fiesta de hoy, que es la fiesta de San Pío V, que es un papa especial. Tantos papas ha habido especiales en la historia. Este papa del siglo XVI, que es el que acabará el Concilio de Trento y cerrará el Concilio de Trento, y nos dará muchísimas cosas para la renovación del pueblo. Nos dará el nuevo misal de su época, que es el misal que con algunas variaciones hemos hecho servir en la Iglesia desde el Concilio de Trento, desde el siglo XVI hasta el Concilio Vaticano II. Prácticamente casi 400 años con ese mismo misal. Después vino la renovación del misal después del concilio. O, por ejemplo, nos dio el catecismo romano, el catecismo también para párrocos. Estos catecismos que han sido durante 400 años la base de la predicación y la base de la catequesis. Aunque hoy, bueno, tenemos el nuevo catecismo y tenemos muchas más cosas, pero fue importantísimo para la renovación de la Iglesia. Y con eso nos dio el breviario, lo que hoy llamamos la liturgia de las horas, que también proviene en origen, aunque ha habido reformas, pero viene del mismo Papa San Pío V. Un hombre excepcional en todo, una persona de enorme oración, pero también de enorme actividad. No perdía un minuto. Era de estas personas austeras que sabían, además, bueno, yo creo que también enfermo por otras razones. Hoy sería muy moderno porque era vegetariano y esas cosas hoy serían modernas, del no comer carne. Pero también es verdad que ese no comer carne y comer demasiadas verduras blancas le hizo problemas también de cólicos y cosas, pero bueno, él llevaba las enfermedades con una paciencia exquisita. Él, dedicado a los pobres de forma excepcional también, montó varios hospitales en Roma, entre ellos uno que todavía continúa hoy, el que se llama el Fate Bene Fratelli, o sea, el Haced Bien Hermanos, uno de los hospitales que todavía hoy es famoso allí en Roma. Y sin contar las larguísimas audiencias, no a los poderosos, como pasa casi siempre, sino especialmente a los más pobres y humildes, famoso por ayudar en todo lo que podía a los más pobres. Por ejemplo, aquí hay una tradición romana que era que cuando el Papa, lo hacían Papa, o sea, cuando hacían un Papa, pues hacían una cosa un poco extraña para hoy en día. Él lo sacó, que era que el Papa hacía como una procesión en Roma y delante del Papa iban tirando dinero a la gente, para ganarse a la gente. Él lo quitó tranquilamente, pero no para ahorrarlo. Todo ese dinero fue directamente a las casas más pobres, donde se lo llevaban para que realmente celebrasen, festejasen y pudiesen de alguna forma ayudar a estas familias, pero no así tirar el dinero por tirar el dinero. Era otra forma de hacer. Él fue también el Papa por el cual hoy los papas van de blanco. Él era dominico, los dominicos van de blanco, y decidió pues no cambiarse, dejarse el mismo color de dominico en siendo papa, y a partir de ese momento todos los papas pues van de blanco, en el fondo van de dominicos. Pero bueno, por eso no son cosas sustanciales el color con el que vaya vestido el Papa. Pero cuando la gente dice, bueno, ¿por qué va de blanco el Papa? Pues por San Pío V, que decidió continuar vestido de dominico hasta el final de sus vidas. Como buen dominico, era también devoto de la Virgen. Eso, según las tradiciones, el inventor del rosario, aunque no era exactamente como lo rezamos ahora, pero muy parecido, era San Domingo de Guzmán. Y él será el gran propulsor, San Pío V, del rosario, y especialmente ante un problema inmenso que era la invasión de los turcos, que estaban preparándose para la invasión de Europa. En ese momento que el Imperio Otomano era muy fuerte, ya había invadido Constantinopla hacía más de 100 años, ya estaba todo preparado para la invasión.
de Europa y él instaura un año de oración intensa para el pueblo que rece con el rosario. De hecho, algo parecido solo a lo que ha hecho el Papa Francisco estos días, cuando nos ha pedido este mes de mayo que intensifiquemos por el bien de todo el mundo la oración con el rosario para la conversión, que seamos gente de oración, que la Iglesia realmente rece para que Dios pueda actuar. Pues algo parecido hizo, y cuentan las crónicas que después de este año de oración hubo esa famosa batalla de Lepanto contra los turcos, y una batalla que duró del mediodía hasta las 5 de la tarde más o menos. Y a esa hora él, estando en Roma, de repente se levanta, mira por la ventana, cae en éxtasis y ve la victoria en Lepanto en la misma hora que acababa la batalla. Como si se despertase unos minutos después de este éxtasis, y pide a todos los presentes que vayamos a la capilla a dar gracias a Dios, que se ha impedido la invasión de los turcos a Europa, con todo lo que hubiera supuesto. Fue un grandísimo personaje, y por eso, pero además un santo personaje. A raíz de eso se instituyó la fiesta que hoy llamamos del Rosario, aunque al principio no se llamaba del Rosario, se llamaba de Santa María de las Victorias. Por eso mucha gente se llamaba Victoria en honor a Santa María de las Victorias, y que en el fondo era la conmemoración del Rosario, esa oración que llamaban de los pobres, que desde ese momento hasta ahora han rezado todos los papas y todos los santos. Pidamos también, nosotros pedimos también esta oración del Rosario a todos, la oración de los pobres, pero de gran potencia ante Dios, porque es encomendarnos del todo a la Virgen, a la que quiere ser nuestra Madre, para nuestro bien y nuestra salvación.